Bienvenidos, bienvenidas a este su programa. Gracias por el tiempo que se toma para que compartamos estas sencillas reflexiones que no pretenden agotar lo que usted recibió en su parroquia, en su comunidad. ¿Sí? Hemos cerrado el ciclo de la Navidad. Como repito, para los borrachos terminó el 25 en la madrugada. Para nosotros terminó el día de ayer el ciclo de la Navidad. Tiempo donde la ternura divina tomó rostro humano en el niño que descansa sobre pajas. ¿Verdad? Como recordará, este tiempo le llamamos ordinario y como decía nuestro obispo, no debería llamarse así porque ordinario en el lenguaje nuestro es lo que no cuenta, lo que no sirve. En latín esperannus, o sea, tiempo durante el año. Y como decíamos con José, hay gente que lo ve como un relleno para llegar a la Cuaresma, otro relleno para llegar al Adviento, a la Navidad. Y no es así. Debe ser el tiempo extraordinario, como decía nuestro obispo. Extraordinario, porque son días vividos en el Señor. Y así, este tiempo va a durar a partir de lunes 13 de enero hasta el 26 de febrero, miércoles de ceniza. No es un relleno, repetimos, el tiempo ordinario. Es un tiempo concatenado, que lo vivimos de otra manera, en lo cotidiano de la vida, como debe ser nuestra vivencia en el Señor. Pues bien, habíamos dejado a Jesús en los brazos de María, adorado por los sabios, o lo que la tradición llama Reyes Magos. Y hay un salto cualitativo y cuantitativo que aparece ya a los 30 años, que es cuando uno es mayor de edad en la cultura judía. En Honduras es a los 21 años, en la vida de Israel es a los 30, yo no sé ahora cómo está legislado, pero en fin, él vivió su tiempo y su momento, ¿verdad? Entonces, hizo ese gran salto. ¿Cómo cierran los evangelios de la infancia? Cuando el niño se perdió a los 12 años, que incluso cuando lo buscan, ¿qué va a decir? Ando en las cosas de mi Padre. Y dice el texto de Lucas 2, el niño regresó a Nazaret con ellos. Se sometió a obediencia y crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, ante Dios y ante los hombres. Son 18 años que no sabemos nada. Algunos tienen una capacidad imaginativa increíble y hacen un relleno ahí de cosas que no son ciertas. Que Cristo fue a la India, que después fue a China y que regresó. Esos son cuentos de camino real. Él vivía en el silencio, tomando conciencia de su condición mesiánica. Eso le permite pensar que experimentó el trabajo. ¿Va? De tal palo, tal astilla. El que hacía de papá, el que hizo de papá, carpintero. Y así lo dice el Evangelio de Marcos, que él era carpintero. Cristo experimentó el trabajo cotidiano, el trabajo de la carpintería, el trabajo de un hijo de obediencia que está junto a su padre José, junto a María. Vivió un tiempo de interiorización de lo que iba a ser después, preparándose para lanzarse a la vida pública, como lo vimos ya en el Evangelio del domingo, ¿verdad? Sale de Judea, sale de Galilea para Judea, para hacerse bautizar por Juan. ¿Sí? Juan no lo quería hacer, lo escuchamos. Eres tú el que debe bautizarme a mí. Pero me gusta el texto que leímos ese día. Hagámoslo para que se cumpla la voluntad del Padre. Y procedió, ¿verdad? Cristo se somete al bautismo que instituye Juan el Bautista, que no es el que instituye a Cristo posteriormente. Cuando le dice a los suyos, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, vayan y enseñen lo que les he dicho y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo vayan y bauticen en ríos y bauticen a los 30 años. No, no lo dijo. Él se sometió a un bautismo instituido por Juan para preparar a la comunidad que iba
a recibir al Mesías. Y él pasa por uno de tantos. Prácticamente Cristo se hace discípulo de Juan al someterse a ese bautismo. Y según la versión de Lucas, él hizo fila en la lista de los pecadores. Por eso San Pablo nos dirá en la carta a los Romanos en el capítulo 5, por nosotros se hizo pecado aquel que no pecó para hacernos justicia delante de Dios. Sí, aquel que asume la frágil condición humana para redimirla, porque lo que no es asumido no es redimido. Y asume al ser humano con todas sus fragilidades. Decíamos en programas pasados, experimentó no solo la estrechez del vientre materno de la Virgen Madre, experimentó el no encontrar posada, el ser migrante perseguido, perseguido por el marero de Herodes, ¿verdad? Estos migrantes son perseguidos por el hambre, por el peligro de muerte, por la necesidad. Y se sienten obligados a migrar. Y es doloroso escuchar la cifra, 24.000 hondureños en la frontera mexicana, esperando asilo. Tienen esperanza de veras, porque es difícil. Sufriendo lo gélido del clima y también el rechazo y la humillación de tantos otros. Cristo lo vivió en carne propia, junto a María y a José, y en silencio. Nunca escuché a José decir, no soy yo el varón justo, ¿por qué me pasa esto? Yo no soy la llena de gracia, ¿y por qué pasa eso? Y yo no soy el Hijo de Dios, ¿y por qué me pasa eso? Nunca le pasaron factura al Padre Eterno. Supieron vivir los silencios de Dios. Por eso, reiteramos, lo que él vive en el bautismo que instituye Juan, le permite lanzarse a la vida pública, pasar por uno de tantos, como lo dice la carta a los Filipenses, se anonadó, en griego la kenosis, el anonadamiento, el rebajarse, ¿verdad? Hasta compartir toda la condición humana, menos en el pecado. De ahí que no podía nacer del pecado al que iba a salvar al mundo del pecado. ¿Sí? Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, pecado original que hablamos en la iglesia. Cristo el Señor hace lo que aquellos individuos hicieron. Prácticamente se asocia a la comunidad de Juan, desde la perspectiva ritual. Lo cierto es que el Espíritu en forma de paloma y la voz del Padre, ahí está la Trinidad, el Padre, el Espíritu y el Hijo. Por favor, no crea que Juan lo bautizó, le dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre tuyo y en el nombre del Espíritu Santo. Por favor, tiró agua sobre su cabeza. El agua que es símbolo de la vida, de la limpieza, de la regeneración, de la fecundidad. Y estamos llamados, como bautizadas y bautizados, recordar nuestro bautismo. El día que, como dice el Evangelio de Juan, que leemos el día del bautismo, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, ¿verdad? Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Ese es nuestro bautismo, el que Cristo instituye en el capítulo 28, versículos 19 al 20 de Mateo. ¿Sí? En la tradición católica y ortodoxa y anglicana, bautizamos a corta edad. ¿Usted le pidió permiso a su hijo para mandarlo al kinder, al preescolar? ¿Le pidió permiso usted a su hija para vacunarla? No. Las cosas buenas no se dejan para más tarde. Se siembra una semilla de eternidad que, cultivada por papá y mamá, va a crecer en el acompañamiento, en la inducción, a llevarlo a catequesis para el encuentro con Cristo, pan de vida, o primera comunión, como llamamos tradicionalmente. En la adolescencia lo va a inducir para ir a la catequesis de confirma y recibir la plenitud del Espíritu. Así es. En la iglesia ortodoxa, el mismo día que bautizan al pequeño, le dan la primera comunión y la confirma. Sacramentos de la iniciación cristiana. ¿En quién confía la jerarquía ortodoxa? En que papá y mamá van a acompañar un proceso
de crecimiento al estilo de Jesús en Nazaret, que crecía en estatura, en gracia, en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Tomemos conciencia de que somos bautizadas y bautizados para convertirnos en epifanías de Cristo. Si Cristo es epifanía del Padre, como bautizadas y bautizados, estamos llamados a ser epifanía de Cristo. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.